Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. En una entrevista con el diario El Espectador en su edición del fin de semana, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que la información hallada en los computadores incautados a alias Calarcá y a varios de sus hombres más cercanos es de suma gravedad, por lo que le pidió al gobierno reactivar las órdenes de captura en contra de ese jefe de disidencias suspendidas por el proceso de paz con esa organización. Pablo. Catalina, la fiscal general también aseguró que los investigadores lograron corroborar que entre la información incautada habría evidencia de las presuntas alianzas entre grupos de disidencias con altos funcionarios del Estado, específicamente un general de la República y el ex jefe de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. La funcionaria aseguró que los hallazgos de la unidad investigativa de Noticias Caracol fueron clave precisamente para avanzar en este proceso. En su entrevista con el diario El Espectador este fin de semana, la fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que tras 4 meses de investigación se logró corroborar la veracidad y gravedad del contenido de los dispositivos electrónicos incautados a alias Calarcá y sus hombres en un retén a mediados de 2024. Información que fue revelada a finales del año pasado por Noticias Caracol. En los archivos hay chats. En la entrevista, la fiscal Camargo asegura que el contenido de los dispositivos incautados es uno de los motivos para solicitar la reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá y para abrir una investigación que avanza en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema en contra de 2 altos funcionarios del Estado, el general Juan Miguel Huertas y el ex jefe de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. Sí, exactamente lo que se refiere a reiterar la solicitud de que se levante la orden de captura tiene que ver con hallazgos, con cosas que pudimos ratificar de la información que reposaba en los computadores y en los teléfonos celulares que fueron incautados cuando se hizo esa caravana, que fue la que deja un poco lo que sale en el canal Caracol, que sobre eso no se había trabajado, que tenía que ver con las relaciones del grupo con un general y con una persona de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es una investigación que estamos trabajando en la delegada ante la Corte. Según Camargo, los investigadores de la Fiscalía volvieron a examinar la información de los dispositivos y encontraron que Calarcá y el grupo de disidencias que lidera aprovecharon el proceso de negociación con el gobierno para cometer graves crímenes. Nosotros volvimos a hacer la extracción de toda esa información y efectivamente pudimos comprobar que hay hechos muy graves asociados con alias Calarcá, que de hecho algunos de ellos fueron revelados por ese medio de comunicación en ese informe especial y que nosotros hemos podido corroborar que son ciertos, que tienen que ver con hechos de homicidios que habría encargado y que pues resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura. En eso se fundamenta esa petición. Uno de los casos particulares a los que se refirió la fiscal en la entrevista con El Espectador fue el asesinato de un líder social ordenado por Calarcá. Este crimen, así como el reclutamiento de menores de edad y otros delitos, hicieron parte de la investigación revelada por Noticias Caracol. ¿En qué ha avanzado? Nosotros tenemos en esos casos, hay un caso en particular que se está manejando en la Unidad Especial de Investigación que tiene que ver con el homicidio de un líder social. La orden para ejecutarlo aparece ahí en unos chats y luego aparece la evidencia de su asesinato y cómo se le reporta a alias Calarcá. Y resultó que no eran copias de los chats. Cuando estalló el escándalo, el presidente Gustavo Petro, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía atacaron la denuncia periodística y la calificaron como un montaje. Hoy, la fiscal general confirma su veracidad. 7 de la noche, 7 minutos. Las piezas a las que se refiere la fiscal general de la Nación en la entrevista en El Espectador hacen parte de una serie de informes revelados por la unidad investigativa
de Noticias Caracol. Sí, Pablo, el primero de ellos, publicado el 23 de noviembre de 2025, dejó en evidencia las alianzas de altos funcionarios del Estado con las disidencias y los graves crímenes cometidos por la estructura de alias Calarcá. Esta pudo haber sido una contundente operación en contra de las disidencias más poderosas del país. Una caravana con 7 jefes de disidencias y custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección fue detenida el 23 de julio de 2024 en un retén del ejército en Anorí, Antioquia. Llevaban armas, dinero y un menor de edad, lo que habría constituido la comisión de delitos en flagrancia. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo emitió este oficio en el que ordenó la libertad de la mayoría de los capturados bajo el argumento de que eran gestores de paz y que, aún en situaciones de flagrancia, no podían ser capturados. Así, 4 de los detenidos quedaron en libertad, entre ellos el jefe del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC, alias Calarcá, su compañera Erika, y los jefes de frentes alias Ramiro y Urias Perdón. Esta arma de fuego, motivo por el cual Los disidentes retornaron a las armas. Lo que el país desconocía es que sus secretos, guardados en un centenar de dispositivos electrónicos como computadores, memorias USB y celulares, fueron incautados y quedaron en poder de la Fiscalía, que hasta ahora no ha hecho nada con esta información a pesar de la gravedad de su contenido. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso exclusivo a algunos de los dispositivos. Uno de los capítulos más complejos es el alto grado de infiltración y de informantes que tienen las disidencias en las principales instituciones del Estado, como la propia Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y las agencias de inteligencia. La colaboración con las disidencias llega hasta los más altos niveles. Así queda en evidencia en varios correos que hacen referencia a 2 funcionarios que actualmente tienen cargos estratégicos en el Estado. Operaciones conjuntas. El primer mencionado es el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Esta es la primera parte de un completo reporte que le envió a Calarcá uno de sus hombres de confianza, el cual había sido designado para asistir a reuniones en Bogotá con el general Huertas. Camarada, cordial saludo. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. La carta habría sido enviada el 8 de febrero de 2024, fecha en la cual Huertas estaba por fuera del ejército, pero era un poderoso asesor en la sombra de funcionarios del Ministerio de Defensa, la Inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la comunicación, gracias a sus contactos, el general retirado les habría propuesto una fórmula para crear una fachada que les permitiera moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente. Paradójicamente, una estrategia parecida a la que en los años 90 montaron los paramilitares con los departamentos de seguridad o Convivir. El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales. El general dice que una compañía de máximo 20 hombres, que el primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles. También me presentó los hombres que le ayudarán con los permisos para montar la empresa de seguridad. La carta deja en evidencia que la propuesta fue bien recibida por las disidencias, pues daban por sentado que los procesos de negociación con el gobierno van a fallar. En esa misma comunicación afirmaban que el general también les ofreció protección para sus desplazamientos. Nos dice que esos muchachos nos sirven para movilizar hombres y heridos para donde sea necesario. También se ofreció aquel día que tuvieran que movilizar a alguien, él mismo asistía con los muchachos para que no generaran desconfianzas y si en algún retén pedían requisar estando él en el interior no se podía requisar sin una orden superior, lo cual hasta ustedes él puede movilizar sin problema alguno.
También nos dijo que el vínculo con el presidente lo daban para movilizarlos a ustedes con orden de no pararlos en ningún lado. En la carta, los disidentes mencionan la relación entre el general y el presidente, un vínculo que no es desconocido. Que no comete errores. En el 2022, el general Huertas fue sacado del ejército por orden del entonces comandante de esa fuerza, el general Eduardo Zapateiro. Meses después, Huertas, junto a otros 2 generales retirados, entraron a formar parte de la campaña petrista. Bienvenidos generales Parra, Huertas y Pinto, una fuerza pública profundamente respetuosa de la Constitución, de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. De los 3 generales mencionados por Petro, Parra fue nombrado por el gobierno como enlace de la DNI en Washington. Pinto fue nombrado como director del Aerocivil y renunció el viernes pasado. Y Huertas era el único que no había ocupado ningún cargo oficialmente hasta el pasado 6 de agosto, cuando el presidente Petro lo reintegró al servicio activo y quedó al frente del comando de personal, el área que nombra, retira y ordena traslados de cualquier integrante del ejército, entre otras funciones. A las operaciones conjuntas. Sobre la salida de Huertas del ejército y sus buenas conexiones con el gobierno, también se refiere la carta. El general Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del ejército por no cumplir la orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla. Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general Zapateiro, quien fue quien lo destituyó y lo sacó, que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague. Que ya lo explicaron con mucha claridad. El segundo alto funcionario del Estado que aparece mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que durante el gobierno Petro se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado. En marzo de 2024 fue designado por el presidente de la República como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. No obstante, 14 fuentes consultadas por Noticias Caracol, varias de las cuales han tenido reuniones directas con él, aseguran que es el verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia. Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano. En este aparte, estarían hablando de que el general Huertas y Wilmar Mejía viajarían a Venezuela para averiguar por la muerte de un guerrillero en ese país. En sus redes sociales, Mejía se presenta como un tejedor de puentes y libre pensador. Lo que no se dice públicamente es que su cercanía con el presidente Gustavo Petro le ha permitido ganar poder en el mundo de la inteligencia, al punto de ser uno de los responsables detrás de la purga de oficiales en el ejército y la policía, especialmente en el área de inteligencia, que no eran afines al gobierno. Esta información fue corroborada por Noticias Caracol con más de 10 fuentes de la DNI, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Varias de ellas aseguran que les ordenaron entregarle a Mejía las hojas de vida de oficiales para que fuera él quien definiera traslados, ascensos o destituciones. Y bien, uno de los hechos más graves denunciado por la unidad investigativa tiene que ver con los crímenes cometidos por alias Calarcá durante la negociación con el gobierno, entre ellos el asesinato de un líder social. Estos episodios, publicados el 8 de diciembre de 2025, hicieron que la fiscal general solicitara la reactivación de las órdenes de captura en contra de alias Calarcá. Nuevas revelaciones de los computadores de Calarcá dejan al descubierto que mientras el Estado redujo la persecución a las disidencias que él comanda, ese grupo guerrillero aprovechó la paz total para fortalecerse y cometer toda clase de crímenes, incluyendo asesinato de líderes, reclutamiento de niños y masacres. Así se evidencia en nuevos chats que Noticias Caracol revela a continuación. El 6 de enero de 2024, cuando las disidencias de Calarcá estaban en pleno cese al fuego con el gobierno, Calarcá le dio la orden a uno de sus hombres de asesinar a sangre fría a un excombatiente de las FARC, firmante del acuerdo de paz, al parecer porque estaba hablando mal de él. Chalá, el sicario, le envió a Calarcá esta foto con el hombre amarrado y le suministró su nombre. Juan Gabriel Hurtado Betancur. ¿Y todavía me nombra a mí? Sí. Ese HP nunca lo he visto. ¿Y tiene más familia por ahí? Un tío, pero dice que él no sabe por qué ese tipo está por acá. Maten a ese tipo.
Ok. ¿No tiene mujer ni hijos ahí en la casa? Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos. Mátenlo y lo dejan por ahí que lo recojan. En los computadores fueron halladas las fotografías de Juan Gabriel Hurtado mientras estuvo con vida y la imagen de su posterior asesinato, la cual nos abstenemos de publicar. Tras el hallazgo del cuerpo, la Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz emitió este comunicado describiendo el secuestro, asesinato y rechazando el crimen. En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El gobierno nacional se hace el de la vista gorda. Desconocemos quiénes fueron los autores, pero realmente muy preocupado sí porque la situación que se viene presentando con los firmantes del Acuerdo de Paz a nivel nacional, donde llevamos 482 asesinatos, un secuestrado y 54 desaparecidos. Es una situación muy complicada para nosotros como firmantes del Acuerdo de Paz. Kyle Johnson, director de investigaciones de la Fundación CORE, coincide en que hay una incoherencia entre lo que pasa en la mesa con el gobierno y la realidad en los territorios. Que el MBF haya asesinado civiles y excombatientes durante su proceso de negociación es grave de por sí. Y es grave por distintas razones. La primera es que es una violación del DIH. Con o sin proceso de paz es una violación del DIH y los derechos humanos. Los avances que pueden ocurrir en la mesa no se ven muy reflejados en las dinámicas territoriales. Y eso hace que muchas comunidades que siguen sufriendo la violencia de estos actores armados, el MBF incluido, se cuestionen la mesa y se preguntan qué paz se está negociando. Pero no se trata solo de firmantes del Acuerdo de Paz del 2016. En los dispositivos aparecen decenas de fotografías de víctimas que se ven secuestradas, amarradas o golpeadas, y posteriormente sus cuerpos se ven acribillados, en algunos casos con tiros de gracia. Mientras esto ocurría, Calarcá consiguió el levantamiento de sus órdenes de captura luego de su nombramiento por parte del gobierno como miembro representante o negociador. Tan solo unas semanas después de conseguir este estatus, la caravana en la que se movilizaba Calarcá con sus hombres fue detenida con armas, dinero y un menor de edad reclutado. Por orden de la fiscal general, varios jefes guerrilleros fueron dejados en libertad, entre ellos alias Calarcá. Episodio que generó muchos interrogantes de diferentes sectores, incluyendo la defensora del pueblo, Iris Marín. Hay evidencia que muestran, por lo menos el hecho de Antioquia de julio del 2024, pone de presente que la suspensión de órdenes de captura no necesariamente se están utilizando por parte del grupo únicamente para acudir al proceso y adelantar las conversaciones, sino que en ese hecho, en la caravana había personas que no tenían suspensión de órdenes de captura e iban, pues, digamos, amparadas y escoltadas por la ONP, había armas, había dineros y había un menor de edad. Entonces la duda allí es cómo se evaluó esta situación por parte del gobierno, qué medidas y protocolos se tomaron para evitar estos abusos y pues por lo menos a la Defensoría del Pueblo esto no le ha quedado claro. Aprovechando esa figura, el jefe de las disidencias continuó cometiendo graves crímenes como el reclutamiento de niños. Uno de esos ejemplos está plasmado en esta conversación en la que un lugarteniente suyo, conocido con el alias de El Mueco, le entregó el reporte de 2 personas reclutadas, entre ellas una niña de tan solo 14 años de edad. Mi viejo, la muchacha de nombre Yureli, jurisdicción de la Uribe, Meta, nombre de la mamá, padre, hermanos 5 hombres, 2 mujeres, familia en el ejército, no, familia en la guerrilla, no, grado de estudio 8º, enfermedades ninguna, hijos no, edad 14 años, ingresa como guerrillera. El muchacho Joyner, edad 28 años, buen tomador de trago, no presenta dificultades de salud, ingresa como guerrillero. Buen día. Listo, muy bien. Envíemelos a donde Taylor. La defensora del pueblo explicó que desde el año 2023 las disidencias de Calarcá se comprometieron a no reclutar menores. Sin embargo, esa entidad tiene evidencias de que esa práctica continuó. Tenemos evidencia de que las disidencias de la línea de Calarcá-Córdoba continuaron reclutando y la Defensoría del Pueblo ha constatado además casos específicos y muy graves
que comprometerían la responsabilidad de estas disidencias. Además, este hecho, digamos, está prohibido por el DIH, pero además es, digamos, una prueba o es una práctica que evidencia el fortalecimiento de estas estructuras. Los archivos de las disidencias dejan claro que mientras negocian con el gobierno, esos grupos guerrilleros han aumentado su capacidad militar, garantizando su expansión criminal. En varias conversaciones entre Calarcá y Richard Catatumbo, se refieren a los arsenales que están comprando y movilizando a diferentes partes del país. Esta es una de las conversaciones entre Richard Catatumbo y uno de los proveedores de armas. Allí están hablando de la compra de 14 Dragunov, un sofisticado rifle. También la compra de 50 granadas para fusil y 3 fusiles Tabor, como estos. El pantallazo de la conversación fue enviado a Calarcá para aprobar la compra. Ya el amigo las recibió. Esta semana llegan a mis manos. Ok. Ese fortalecimiento militar que está ampliamente documentado en los dispositivos es algo que se refleja en las regiones del país. Así lo explica Johnson. El MBF liderado por Calarcá sí se ha fortalecido durante el proceso de negociación. Según los registros que tenemos en la Fundación CORE, en 2022, las unidades de la OINDI y el MBF operaban en 66 municipios del país. Hoy en día ese número ha aumentado a 110. Según las cifras del Ministerio de Defensa, también en 2022, las unidades de la OINDI y el MBF tienen alrededor de 1.400 hombres. Ahora esa cifra ha aumentado a 2.800, es decir, el doble de integrantes que tenían hace 3 años. Ahora, ese fortalecimiento sí empezó durante el gobierno de Duque y continuó durante el gobierno de Petro. Las razones de este fortalecimiento las explicó así de contundente. Uno sí es el proceso de negociación y el aprovechamiento de los ceses bilaterales que hizo Calarcá y sus otras unidades para consolidar sus avances territoriales en distintas partes del país. Pero también el hecho de que las economías ilícitas están más grandes y más rentables que nunca permiten al grupo tener la plata necesaria para expandirse. Todo indica que el discurso político de Petro va por un lado, pero la realidad va por otro. En sus recientes respuestas públicas, el mandatario se refirió a la negociación con Calarcá, desconociendo lo que está ocurriendo. La posibilidad de una negociación seria está en que Calarcá colabore en transformar las zonas de hoja de coca en la selva amazónica del Guaviare y el Meta en selva original, y el no reclutamiento de niños y el respeto a la libertad de decisión de las comunidades donde se asienta. María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, explicó por qué las evidencias halladas en los computadores de Calarcá siembran un manto de duda sobre la negociación. Se entiende que el grupo pueda seguir cometiendo delitos, pero quienes los representan en la negociación tienen el deber, con implicaciones jurídicas, de concentrarse en el proceso. Si alguno de ellos incurre en actividades ilícitas, enfrenta consecuencias legales, pero además afecta de manera grave la legitimidad y credibilidad de ese proceso de diálogo. Estas nuevas revelaciones en los archivos secretos de las disidencias sobre asesinatos y reclutamiento de niños revelan que el único beneficiado con la paz total es Calarcá con sus disidencias, que siguen delinquiendo sin la presión del Estado. 7 de la noche, 35 minutos. Con la celebración del Domingo de Ramos, el Papa León XIV le dio la bienvenida a la Semana Mayor. Ante miles de feligreses, hizo un nuevo llamado para que las guerras y el sufrimiento de los pueblos lleguen a su fin. También en Colombia, miles de católicos iniciaron una época de reflexión. Dios es amor. Dios es amor. Tengan piedad, depongan las armas. Recuerden que son hermanos. Tras una procesión en una plaza de San Pedro envuelta por palmas y olivos, el Papa León XIV inauguró la Semana Santa, la primera para él desde que fue elegido como sucesor de Francisco. Nel nome del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Ante miles de fieles que aguardaban su llegada, lanzó un contundente llamado a favor de la paz. Non si è armato. Él no se armó ni se defendió ni libró ninguna guerra.
Él no escucha las súplicas de los que hacen la guerra, sino que las rechaza diciendo: aunque muchas súplicas me inclinen, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Durante un mensaje que resonó en el Vaticano, en el mismo día que los católicos recuerdan la entrada de Jesús a Jerusalén, León XIV pidió no olvidar a quienes sufren, en particular el conflicto en Medio Oriente. No podemos olvidar a quienes hoy comparten su sufrimiento de una manera muy real. Durante la homilía y rezo del Ángelus, la solemnidad se apoderó del lugar. El pontífice también recorrió en su papamóvil la plaza donde salió al encuentro de los feligreses y bendijo a varios niños. Y en Colombia también se celebró el Domingo de Ramos. En Florida Blanca, más de 7.000 feligreses, entre turistas y locales, iniciaron la Semana Mayor. En el Santuario Mariano Arquidiocesano de la Virgen de Guadalupe, los devotos también participaron de la actividad. Que reflexionen sobre el hogar, que reflexionen sobre sus familias en este tiempo tan importante. En otras ciudades como Barranquilla, los feligreses salieron desde muy temprano a sus templos más cercanos. Desde los más pequeños hasta los adultos batieron sus plántulas para dar la bienvenida a un tiempo de reflexión, perdón y recogimiento. Designado por el Papa, el obispo colombiano Luis Manuel Alí administra y custodia desde este mes Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas papales en Roma. Monseñor habló con Noticias Caracol sobre este nuevo encargo que se suma a su crucial labor en la Comisión para la Protección de los Menores. Además, envió un mensaje de esperanza a nuestra patria en el inicio de la Semana Santa. A unos pasos del bullicio de la estación de trenes Termini, entre peregrinos que llegan con maletas aún en la mano, comienza una nueva etapa en la vida de la iglesia más antigua e importante dedicada a la Virgen, la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Desde este mes de marzo, ese flujo constante de fe tiene un nuevo custodio pastoral, Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, quien fue nombrado por el Papa León XIV como vicario del cardenal arcipreste de una de las 4 basílicas papales. Gracias, Monseñor, por recibirnos. ¿Con qué sentimiento usted recibe este nombramiento como vicario de la Basílica Papal Santa María la Mayor? Con una gran gratitud al Papa León de haberme confiado esto y también una responsabilidad muy grande. Esta es una de las 4 basílicas papales mayores de la Iglesia Católica en el mundo. Es la primera basílica mariana en el mundo. Y esto me compromete por el trabajo que debo realizar con el cardenal Rolandas Macricas, que es el arcipreste de esta basílica papal, pero además también por todos los peregrinos que acogemos todos los días. Por eso sé que es un servicio, sé que es una responsabilidad muy grande, que lo asumo y la tomo con mucho cariño y con todo mi corazón de pastor. El nombramiento no es menor. Ahora el obispo barranquillero tiene la responsabilidad de acompañar la vida y la actividad pastoral de uno de los templos más importantes de la Iglesia Católica. Pero en la voz de Monseñor Alí Herrera, el cargo suena a acogida, a manos tendidas para los peregrinos que llegan a Roma para contemplar sus más valiosos tesoros. La sagrada cuna que custodia fragmentos de madera que formaron parte del pesebre original del niño Jesús y la Salus Populi Romani, esa venerada imagen bizantina de la Virgen con el niño, tan querida por el Papa Francisco, que se encuentra justo en la capilla en donde todas las mañanas Monseñor Alí preside la misa. En esta basílica llena de historia y llena de belleza, la liturgia también es un signo de evangelización muy profunda. Y lo último, pues por supuesto, la devoción mariana. Aquí todas las personas que vienen a visitar precisamente a esta imagen de la Virgen María, a interceder, a pedir su intercesión por sus vidas, como lo hacía el Papa Francisco. Cada vez que él iba a un viaje apostólico y regresaba, siempre venía aquí a orar a la Virgen Salus Populi Romani y presentarle
y le presentaba un ramo de rosas. Hoy los restos del Papa Francisco reposan a pocos pasos de la imagen que tanto veneraba, en un nicho sobrio diseñado bajo su petición que contrasta con la imponencia del templo. Y fue precisamente el primer Papa latinoamericano quien vinculó a Monseñor Alí con una de las tareas más delicadas de la Iglesia, al nombrarlo secretario de la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, cargo que ejerce desde marzo de 2024. ¿Cómo piensa ser compatible este rol con su nuevo compromiso con la Basílica Santa María la Mayor? No hay un antes y un después, porque toda la Iglesia estamos comprometidos en hacer de todas las instituciones católicas un hogar seguro para nuestros niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Por eso el trabajo que he realizado en estos 11 años, primero como miembro de la Comisión Pontificia y luego en estos 2 últimos años como secretario de esta misma comisión, es compatible con cualquier trabajo pastoral que se realice como este que el Papa León me ha pedido desde hace un mes y que con todo gusto lo acepto, porque estamos en la Iglesia comprometidos precisamente en todas las políticas de prevención, en todas las actividades pastorales que realizamos, en hacer realmente que todos nuestros espacios no solamente sean lugares de evangelización, sino que las personas también se sientan seguras, se sientan acogidas y respetadas en su dignidad. La acogida en la Basílica y la obligación de hacer de cada espacio eclesial un lugar seguro responden a una misma lógica, la dignidad. A su modo de ver, la prevención no puede ser un apéndice administrativo ni una tarea secundaria. Ahora con el Papa León, ¿cuáles considera que son los lineamientos más importantes para su trabajo dentro de la comisión? En estos primeros meses de su pontificado, el Papa León nos ha dado mensajes, discursos y precisiones muy importantes de lo que para él significa la protección, la prevención y la asistencia a las víctimas. Lo primero es un tema de dignidad, de respeto a la dignidad humana. El Papa León ha insistido muchísimas veces que la reparación integral debe ser un tema de conversión. Todos los que hacemos parte de esta Iglesia Católica. Y por último, el Papa León, lo sabemos nosotros, está muy interesado en todos los temas digitales, en todos los temas de inteligencia artificial. Por eso, pues en algunos de los mensajes que nos ha dado, insiste también en la cultura del cuidado en el mundo digital. Me parece que es uno de los puntos más interesantes y más enriquecedores de su mensaje como pontífice. Y el Papa León XIV también ha querido que el obispo colombiano mantenga esa profunda conexión con su devoción mariana en una basílica papal, porque Santa María la Mayor no solo es una meta de peregrinación universal, es también un refugio reconocible para América Latina. Esta basílica se caracteriza también por recibir todos los días a peregrinos latinoamericanos de todos los países de Latinoamérica, Centroamérica y de las islas del Caribe y de los españoles, por supuesto. El techo de la Basílica Dorada es el oro que trajeron los conquistadores y se lo entregaron a los reyes católicos y ellos lo donaron para que estuviese en el techo de esta basílica. Y además es el signo de la unión de todas las naciones que tiene esa devoción a la Santísima Virgen María. Por eso, pues yo estoy al servicio de todos los peregrinos latinoamericanos, los puedo recibir con nuestra amada lengua española y sobre todo a los colombianos. Sabemos que los colombianos sobre todo son un pueblo muy devoto a la Santísima Virgen María. En todas las advocaciones de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de Nuestra Señora del Carmen, de Nuestra Señora de la Candelaria, y aquí se unen y se recogen entonces todas las plegarias y las peticiones por el bien de este pueblo colombiano. Por eso aquí lo recibimos con los brazos abiertos y es uno de los compromisos
que desearía tener en mi trabajo pastoral en esta basílica. ¿Cómo es su vínculo con el Papa? Bueno, es una relación, digamos, de un Papa con un obispo. Como todos los obispos, pues él nos acoge con tanto cariño, con tanta apertura, pero sin duda es un privilegio muy grande servir aquí en Roma en esta responsabilidad, y también pues he tenido la oportunidad de participar de algunos encuentros con él y de charlar personalmente en español, porque lo habla muy bien. Por sus años que estuvo como obispo de Chiclayo, se siente muy contento de hablar en español, y hemos tenido varias conversaciones muy interesantes. De hecho, lo veo también como un signo del deseo que tiene él que esta basílica sea un sitio de peregrinación para todos los latinoamericanos. Yo quisiera aprovechar para que le envíe un mensaje a su pueblo que vive un momento complejo en lo político y en lo social. ¿Qué le dice a los colombianos? Colombia siempre ha sido un país espiritual, un país que siente una devoción muy grande a la Santísima Virgen María, y por eso nos consagramos a ella para que seamos una nación reconciliada y en paz. Y en este momento en que estamos decidiendo nuestro futuro político, sabemos que el signo más importante de nuestro ser nación espiritual es precisamente comprometernos social y políticamente a construir una nación en paz y reconciliada. Eso es lo que nosotros deseamos, y los que vivimos fuera de nuestra nación colombiana tenemos en nuestro corazón todo lo que está sucediendo en este momento. Y por eso, de mi parte, como sacerdote, como obispo, oro por todo lo que está sucediendo, pero también deseo comprometerme muy seriamente. Por eso, pues le pidamos al Señor para que cada vez más nos muestre caminos de reconciliación y de paz a nuestra amada nación colombiana. Y con esta reflexión hacemos una pausa. 7 de la noche, 56 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La investigación reservada en contra de un oficial de la policía recientemente capturado dejaría en evidencia las conexiones entre el zar del contrabando Papa Pitufo con generales y personas cercanas a la presidencia de la República. Noticias Caracol revela grabaciones hasta hoy inéditas. La Policía Fiscal y Aduanera. El capitán Faudel Salazar fue jefe de la Policía Fiscal y Aduanera de Cartagena durante casi 9 meses en el 2023. Este es uno de los cargos más codiciados por algunos funcionarios de la policía, algunos de los cuales lo han aprovechado para enriquecerse con las rentas ilícitas que deja el contrabando. Pero al capitán Salazar, esta comisión le terminó pasando factura. Que podrían colaborar para esta red de marimbo y trago. El pasado 8 de marzo fue detenido junto a otros 3 expolicías y el excandidato al Senado Camilo Gómez. La Fiscalía lo señala de ser una de las piezas claves de la organización que maneja Diego Marín, alias Papa Pitufo, a quien las autoridades indican como el mayor contrabandista de Colombia. Según las evidencias que guardaron polvo en la Fiscalía por 2 años, el capitán Faudel Salazar habría manejado un esquema de cobro de extorsiones entre los comerciantes en Cartagena, a cambio de hacerse el de la vista gorda con la mercancía de contrabando que salía al mercado. Un agente encubierto que estuvo infiltrado en la organización de Papa Pitufo en Cartagena lo explicó así. El capitán se trajo a esta persona y lo puso al frente de que fuera él quien se entrevistara directamente con alias Caleño, alias Lucho y alias Wilson. Y esas 3 personas son las que recogen el dinero de todos los locales, de todos los establecimientos comerciales, incluso de bodegas de la ciudad de Cartagena en ese momento. Según el agente encubierto, el capitán Faudel Salazar hablaba abiertamente con el personal de la policía y de la DIAN sobre los dineros ilegales que recibían. Hay que aprovechar, muchachos, el cuarto de hora. Yo fue aquí a calmar todo, vine a que ustedes... que lo que haya pasado aquí para atrás pues se olvide. La idea es que sigan ustedes recibiendo pues lo que venían recibiendo mensual, para sus gastos, para sus beneficios, para los arriendos.
Entonces vengo a que trabajemos de la mano. A raíz de la investigación que se adelantaba, el capitán Faudel Salazar recibió la sorpresiva noticia de su traslado al Cauca. Para ese momento, su línea telefónica estaba interceptada por la Fiscalía y en varias llamadas queda claro que es el portador de los secretos del contrabando en Cartagena. También que yo me porté allá con todo el mundo, le trabajé a todos los jefes, a todo el mundo le dio lo que le tenía que dar y fue por culpa de otro cabrón que se engancha con uno, vea cómo termina uno en ese volteo tan madre. En su conversación telefónica, el capitán va mucho más allá. Él aseguró tener información que podría desatar un efecto dominó sobre los más altos oficiales de la policía, ya que según se escucha, ellos también habrían recibido plata proveniente de las extorsiones a los comerciantes. Última ya enganchado, me voy para la porfa y le digo al director, bueno hermano, ¿cuál es el tema conmigo? ¿Usted quiere saber lo que pasa en la porfa? Yo le cuento todo lo que pasa. Esto es así, pero no me metan más conmigo, entonces que yo aquí no me metí con nadie. O dígame entonces a dónde me voy, para la fiscalía o me pone a gente encubierto, dígame qué hago, yo no voy a seguir llevando. Lo más grave se escucha en la siguiente interceptación, en donde el capitán afirmó que el dinero ilegal supuestamente llegaba al director en Bogotá, aunque no aclara si era el director de la policía o al director de la Polfa. Y que sí que usted estuvo en la Polfa, pero dígame que quiere saber de la porfa, yo le cuento todo, mi coronel, le cuento todo cómo funciona la especialidad y le cuento por qué me sacaron y le cuento cómo recogen la plata y le llega a Bogotá al director y le llega, dígame, pero yo no, por lealtad yo no he hablado con nadie, no he dicho nada, pero dígame a dónde tengo que ir a testificar, bro, y ya que me caliente más, que me investigue más. Esta interceptación incluso explicaría por qué el capitán gozó de protección de sus jefes durante tanto tiempo en la policía. Eso, y mi jefe antes de porfa no sabe que no le metió un discrecional porque sabe que uno mismo ahí se riegan, pero de la mierda para el techo y tiene uno ahí pruebas de todo lo que pasaba allá y de cómo me mandaba la plata para Bogotá y todo. El jefe directo del capitán en el 2023 era el entonces coronel Heiner Puentes, director de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, que aparece mencionado en varias partes de este expediente, como en esta grabación en donde el zar del contrabando habla de él. Coronel Puentes. Sí, él me hace mucho caso a mí, ¿me entiendes? Pero ya, vean quién me está escribiendo. Según Papá Pitufo, ni el coronel Puentes, ni el entonces director de la policía, el general William Salamanca, conocido internamente con el código Z1, eran un problema para la organización. ¿O será que mi coronel Puentes será más bien? No, ese man es serio, el man es varón, es hombre. Venga, el man es hombre, el man no es un culicagado. Un culicagado. Entiéndame que uno conoce a la gente, no, el man es un varón, man es una persona correcta. ¿Y es como está como general Tito? ¿Cómo quedó eso? No sé, es mentira, mano. Yo le pregunto, pues me dice, yo lo voy bien con todo. Con el señor, con Z. Z1. Sí. ¿Y sabe? ¿Quién? ¿El señor Z1 sabe? Sí, o sea, me refiero, está acorde, sí lo respalda. Sí, claro. Señor, pero yo quiero tener identidad por Z1, que no vayamos a llamar otro más adelante, pero si él dice que sí está bien. O sea, si él está de la mano con Coronel Puentes, ya uno... No tiene ningún problema con para nada. No tiene problemas con ninguno. Con ninguno tiene problemas. El papel de Puentes en el caso de Papá Pitufo podría ser más importante de lo que hasta ahora se conoce, pues en una conversación este sugiere que tanto Puentes como personas en la presidencia de la República reciben dineros ilegales del contrabando. Mi coronel Puentes sí está agarrado ya con... Usted sabe que él está en lo suyo. Con presidencia. Sí, claro. Y anda lo suyo. Y de presidencia reciben también, entonces queda uno, ¿sí me entiende?, en medio de tanta gente. Los detalles de esta grabación fueron ampliados por el agente encubierto a los investigadores de la Fiscalía, a quienes les explicó cómo el mismo Pitufo le dio la bienvenida al nuevo jefe de la Polfa en Cartagena y le dijo por qué su jefe, el director de la Polfa, Heiner Puentes, era un intocable. Diego Marín le decía que él hablaba con Puentes para que lo dejaran aquí fijo en Cartagena y que a Puentes no lo mueve nadie, que aún ni el ministro de Defensa podría involucrarse contra él, por lo que el señor, el coronel Puente, él decía que está muy agarrado de la primera dama y muchas personas cercanas al señor presidente, que por eso él estaba ahí. A pesar de que Puentes estaba seriamente comprometido en la investigación, el Ministerio de Defensa tomó la decisión de ascenderlo a general el 30 de octubre de 2023. Coronel Heiner Giovanni Puentes Aguilar.
Gracias a este respaldo, meses después el general Puentes consiguió darle un golpe mortal a la investigación en la que salía salpicado. El 2 de abril de 2024, junto con el ministro de Defensa, firmó esta resolución en la que sacó de la policía al investigador líder de Interpol. Casi 6 meses después de haber frenado en seco esta parte de la investigación, el 5 de septiembre de 2024, Puentes fue llamado a calificar servicios. Esta es una de las más importantes piezas que tiene la justicia para armar el rompecabezas de la corrupción alrededor del caso de Papá Pitufo. Noticias Caracol buscó al general Salamanca, quien designó a su abogado Andrés Garzón para referirse al tema. Frente a las grabaciones de Pitufo, el penalista aseguró que su cliente lideró operaciones contra el contrabando, lo que derivó en amenazas en contra del exdirector de la policía por parte de la organización de Pitufo. No puede hacerse ningún tipo de relación directa con William René Salamanca porque lo que sucedió fue que él fue el principal enemigo de Pitufo. En el 2023 se hicieron por lo menos 5 operaciones anticontrabando que dieron lugar a 17 capturas en el 2024, incluida la de Pitufo, todas lideradas por William René Salamanca. Frente a la mención que hace el capitán Faudel Salazar del supuesto envío de dinero a sus superiores en Bogotá, según el abogado Garzón, no se está refiriendo a su cliente, sino al director de la Polfa, el general Puentes. En el audio es evidente que se está hablando de la Polfa, en ningún momento de la dirección general. Según el abogado, su cliente, el general Salamanca, tampoco tiene ninguna responsabilidad en el nombramiento del entonces coronel Puentes en la Polfa y su posterior ascenso a brigadier general. Todos estos hechos se conocieron a posteriori de las situaciones administrativas que sucedieron con Puentes. Y claramente el director de la policía, pues si bien tiene conocimiento de los actos de sus subalternos, no puede conocer al detalle cada uno. El nombramiento de un general va a una cosa que se llama la Junta de Generales. Es una junta, son varias personas las que deciden o no ese nombramiento o ese ascenso. Esa Junta de Generales, ¿en qué se apoya? ¿Qué le puedo decir? Y es el análisis que le hizo la DIAN, la misma DIAN, a Puentes. Noticias Caracol buscó al general Puentes y al capitán Faudel Salazar, pero prefirieron no referirse al caso. Lo vimos hoy en Noticias Caracol. Hoy fue noticia en Antioquia la muerte de un bombero de 34 años de edad de la ciudad de Medellín, de nombre Iván Darío Posada Gómez, mientras atendía un incendio estructural en el barrio Toscana. 2 de sus compañeros también resultaron lesionados. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta situación se debió a la caída de una losa. Hay que decir que las causas de ese incendio al momento están siendo investigadas y esa conflagración consumió totalmente 2 viviendas. Y a esta hora, aquí en esta estación de bomberos, en la estación de bomberos Libertadores, donde por última vez prestó el servicio este bombero, le están rindiendo un homenaje. Trabajaba en este punto desde el año 2016, incluso en el camión donde trabajaba le pusieron allí en la silla donde él se hacía unas flores y también unas velas para darle gratitud por tantos años de trabajo en su memoria. Hoy fue noticia la finalización del proceso de identificación de varios cuerpos que llegaron a medicina legal aquí en Bogotá. Tras un bombardeo que se registró en Vaupés, se pensaba que alguno de estos cuerpos pudiera pertenecer a alias Iván Mordisco. Sin embargo, la entidad confirmó que no se trataba de él. Al momento, en este proceso han sido identificados 4 cuerpos de 2 hombres y de 2 mujeres. También Medicina Legal confirma que no se han podido identificar 2 cuerpos pertenecientes a mujeres por huellas dactilares. Y a las 8 de la noche, 8 minutos, activamos el radar de la política con la siguiente pregunta. ¿Alejandro Gaviria aterriza en la campaña de Paloma Valencia? Pues esta semana se conoció una foto que generó revuelo. En ella aparecen María Isabel Nieto, Alejandro Gaviria y la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo. Lo que hemos sabido es que Alejandro Gaviria se encuentra analizando la posibilidad de apoyar a Valencia. Nos dicen que solo hasta después de Semana
Semana Santa tomaría una decisión en el sentido de si respalda o no a la candidata del Centro Democrático y la forma en la que lo haría, es decir, si sería solo el anuncio de apoyo o si entraría de lleno con algún tipo de rol en la campaña. Alejandro Gaviria estaría resolviendo algunos asuntos profesionales y fuentes cercanas manifestaron que hasta el momento no se ha dado ninguna reunión entre Valencia y Gaviria para hablar concretamente del tema. Y movemos nuestro radar de la política para hablar ahora de cifras de abstencionismo en Colombia, concretamente en las últimas elecciones presidenciales. Pues según los analistas, el que se dé una abstención cercana al 50% pone en evidencia la necesidad de reformar el sistema electoral en nuestro país. Disminuir las cifras de abstención es uno de los retos que enfrenta la democracia. De acuerdo con las cifras de la Registraduría Nacional, en 2018, en primera vuelta presidencial, había un censo electoral de 36.219.940 colombianos habilitados para votar, y la cifra de abstención fue del 46,31%. Y en el caso para la segunda vuelta, la cifra aumentó al 46,58%. En 2022 el panorama fue el siguiente: 39.002.239 personas estaban habilitadas para votar. Se registró una abstención del 45,44% en primera y en la segunda vuelta presidencial la cifra bajó al 42,26%. Para los expertos, la abstención del número de ciudadanos que no acuden a las urnas correspondería a la falta de interés de las personas por ejercer su derecho al voto, sumado a un sistema electoral que podría empezar a ser obsoleto. Hay un fenómeno de apatía política que ha sido tradicional en el país, y también ha habido un cambio en la composición demográfica de los votantes. Es decir, cada día aparece un número muy importante de jóvenes que entran a votar. Nosotros estamos gobernados en el proceso electoral por una ley del siglo pasado. Imaginémonos nomás el puro horario. Es un horario de un país rural, los días domingos, cuando se le salía a hacer mercado, con un horario de 8 a 4. ¿Qué hacer para aumentar la participación ciudadana? Hay que modificar un tanto la ley electoral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo estar en el censo electoral desde 1990 y nunca haber votado, y voy a permanecer en el censo electoral. Yo creo que eso necesita una purga. Demostrar efectivamente a los ciudadanos la importancia del voto y lo que cuesta tener elecciones. Y cuando me refiero al costo, no es al costo económico, que es importante, sino al costo de no poder vivir en democracia. Los colombianos saldrán nuevamente a las urnas el 31 de mayo. Ahora hablemos de los cambios del logo símbolo de algunas campañas presidenciales, pues varios candidatos habían solicitado la modificación del logo. Les hablamos de Paloma Valencia, Luis Gilberto Murillo e Iván Cepeda. Lo que hemos conocido es que en la última sala plena del Consejo Nacional Electoral se discutió el tema y se le dio el visto bueno a varios de esos ajustes. En el caso de Paloma Valencia se incluyó, además de la imagen del Centro Democrático, el logo de todos los movimientos y partidos de los precandidatos que hicieron parte de la gran consulta por Colombia, que recordemos se adelantó el pasado 8 de marzo, pues así aparecería en la tarjeta electoral del próximo 31 de mayo. Pero a quien también el Consejo Nacional Electoral le autorizó la modificación del logo símbolo es al candidato Iván Cepeda, como ustedes lo pueden ver aquí, pues según fuentes se incluiría el logo del movimiento En Marcha, que lidera el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien recientemente se sumó a la campaña del aspirante del Pacto Histórico. Pero eso sí, este no sería el color definitivo de este logo. Y por los lados de Luis Gilberto Murillo, recordemos, el grupo significativo de ciudadanos que inscribió su aspiración presidencial se denominaba Luis Gilberto Soy Yo, pero a última hora decidió hacer un cambio y ante eso el CNE, atendiendo esa solicitud de la campaña, le autorizó que ahora el nombre que aparezca en la tarjeta electoral sea el siguiente: La Oportunidad es Colombia. También se hicieron ajustes al logo símbolo. A propósito de logos y del sorteo de ubicación, en las próximas semanas comenzará la impresión de la tarjeta electoral. Y hasta aquí el radar de la política del fin de semana. 8 de la noche, 13 minutos. Atención bogotanos, a partir de mañana habrá cambios importantes en la movilidad del norte de la capital por el inicio de las obras de la carrera séptima. Se anunció la reducción de carriles en uno de los primeros tramos de trabajo.
Arrancan las obras del nuevo corredor de la carrera séptima en el norte de Bogotá, entre las calles 99 hasta la calle 127. Las intervenciones se harán de forma progresiva, esto para evitar afectaciones simultáneas en todo el corredor. El primer frente de obra entrará en operación este lunes entre las calles 119 y 121. En este punto habrá reducción de carriles. El paso será solo a 2 debido a trabajos de excavación. Recuerde que estas intervenciones solo se harán en este costado, en la vía que aquí en la carrera séptima me conduce del norte al sur de la ciudad. Estas intervenciones impactan a más de 2 millones de personas que viven, trabajan o transitan a diario por este eje clave de la ciudad. En la calle se empiezan a sentir las primeras reacciones con opiniones divididas. Pues es muy duro porque la séptima siempre la utilizamos muchos. Entonces, y no hay señalizaciones para todo, entonces es muy duro. Hay que tener paciencia, pero con tal de que quede bonito, bueno, estaría de acuerdo. Las obras hacen parte de un proyecto de transformación urbana que busca cambiar la cara de la carrera séptima. El plan incluye una troncal de Transmilenio, 24 kilómetros de ciclorruta, plazoletas y más zonas verdes. En el cronograma ya están definidos los próximos frentes de obra. El tramo 2 más o menos debería arrancar en 2 meses y el tramo 3, que es de la 183 a la 200, en julio más o menos. Y ahí le hago la pregunta que los bogotanos están haciendo. Si hay varios frentes abiertos en toda la ciudad, que es la realidad, ¿por qué también la carrera séptima? Porque básicamente, Mayra, los contratos tienen unos tiempos y son de obligatorio cumplimiento. Ya se cumplió la etapa de preconstrucción. En esto tuvimos especial cuidado. ¿Dónde pudimos pararla? En la 9924, que no habían contratos. Recuerden, cuando llegamos estaba la licitación abierta, no habíamos recibido ni siquiera ofertas. El alcalde suspendió la licitación básicamente porque estábamos con metro por la Caracas. Mientras avanzan estos frentes, quedan pendientes 2 licitaciones que completarían las intervenciones en la carrera séptima hasta la calle 24. Procesos que podrían tener luz verde el próximo año y con los que se busca consolidar la renovación completa de este. Carlos, gracias. Y a las 8 de la noche, 26 minutos, miren esta historia. En el cementerio de Barichara, en Santander, sus tumbas cuentan historias. Allí, frente a cada lápida, fueron construidas verdaderas obras de arte de los habitantes que ya fallecieron y con las que les rinden un homenaje a su memoria. El Camposanto se ha convertido en todo un atractivo turístico. El corazón de Barichara guarda entre tumbas y lápidas la historia de decenas de habitantes que quedaron para siempre en la memoria de uno de los pueblos más bellos de Colombia. Como doña Carmen de García, quien según los habitantes donó el lote de este camposanto y es la primera tumba de este lugar. Una lápida de 1817, lote que hoy es recorrido por decenas de turistas. El cementerio del pueblo Patiamarillo es un museo al aire libre y muestra con orgullo el trabajo, arte u oficio al que se dedicaron quienes hoy descansan aquí. Cada persona tiene un legado ya para conocer a toda su familia. O sea, este cementerio transmite pues ese trabajo que se ha realizado en vida y lo chévere es que se trabaja con los mismos medios de acá de Barichara, la piedra. También nos destacan pues, los tonos en general. Como pueden apreciar, los tonos hay amarillo, rojo y blanco, que son los 3 tipos de piedra de Barichara. Ahí mismo también va el nombre de nosotros, que nos caracteriza como Patiamarillos. Él es como ese espíritu que cuida el cementerio. Aquí encuentran desde una réplica de la última cena de la Sagrada Familia hasta la imagen intacta del sepulturero que cuidó por más de 4 décadas este lugar. Don Antonio es la persona que en la entrada destaca quién entra, quién sale. Un trabajo que resalta. Las más sencillitas que usted ve así como más sencillas es el que tiene más cariño hacia la misma persona. Todas las lápidas tienen historia. Radios, bastones, sombreros y hasta máquinas de coser son el legado de quienes fueron en vida. No entendía por qué era como un atractivo turístico venir al cementerio. Me encontré con historias interesantes, habían calculadoras, entonces tal vez infería que era
una profesora de matemáticas, un ingeniero, habían sombreros, herramientas. El Panteón de Barichara destaca por su arquitectura colonial, donde se puede observar la utilización de piedra, la cual le otorga un estilo religioso y artístico. Y también es una muestra de todo el talento de los talladores en piedra. Este es un oficio que se ha transmitido en generaciones y que actualmente aún se practica en Barichara. Barichara espera la visita de al menos 24.000 turistas que le aportan en un 70% a la economía del pueblo más lindo de Colombia en esta semana. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Feliz Semana Santa, ya vienen los informantes. Somos Noticias Caracol, primero la gente.